Situación preocupante en China en relación a COVID-19. ¿Qué está pasando en China? En una publicación de este 22 de diciembre de 2022, un grupo de expertos mencionaría que uno de los problemas estaría en la información que se estaría brindando a las personas, en donde del mensaje de ser un enemigo de ámbito mundial, COVID-19, habría pasado a ser una simple gripe. ¿Qué es lo que menciona este reporte? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de diciembre de 2022 en donde expertos estarían mencionando cuál sería la problemática que hoy día vive China, en donde el mensaje que se habría dado inicialmente de una enfermedad altamente mortal hacia una simple gripe. Una situación que para muchos expertos sería un grave error que estaría cometiendo China. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora, donde usted podrá acceder para tener información en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante que hoy en día estaría marcando la situación de la pandemia con respecto a COVID-19 sería lo que sucede en China. China enfrenta una ola de contagios y esto sería porque la política que inicialmente por casi 3 años había mantenido lo que se conoce como la política cero COVID, de un momento a otro ya no estaría más. Una situación criticada a nivel internacional porque esto está conllevando no solo a que China enfrente una situación peligrosa en donde un 60% de la población podría salir infectada en las siguientes semanas y esto causar una gran ola de mortalidad, sino porque también afectaría al mundo entero con respecto a la posible llegada de una nueva variante del coronavirus. Ante ello, lo que estaría preocupando sería el mensaje que se estaría dando a nivel de los medios de comunicación, en donde en una reciente publicación de este 22 de diciembre 2022, expertos hablarían sobre ello. Según la publicación, se estaría mencionando de enemigo de la humanidad a una simple gripe. El giro en la narrativa china sobre COVID-19. Desde que se puso fin a la política de COVID-0, los medios chinos se han dedicado a minimizar el riesgo del virus, después de 3 años defendiendo las férreas medidas. Es importante tomar en cuenta que la situación que hoy día registra China es preocupante, en donde el número de casos se va incrementando y eso estaría conllevando a que las personas estén infectándose y lamentablemente la situación podría salir de control. Es importante tomar en cuenta que también estas medidas se habrían dado debido a que China, en las medidas que ha tomado, estaría retirando las pruebas PCR en los medios de transportes. En un comunicado que se habría dado el 19 de diciembre de 2022, China retiraría requisitos de pruebas PCR para viajes interprovinciales por tierra. Es un dato que nosotros debemos conocer en relación a lo que estaría pasando. Igualmente, esto estaría extendiéndose a lo que significa el transporte aéreo, en donde también ya nos estarían solicitando de manera obligatoria pruebas para confirmar si uno es positivo o no para COVID-19. Situación que claramente está llevando a un problema sanitario, dado que los expertos mencionan que este cambio repentino en las políticas que se dan en cuanto a COVID-19 están conllevando a que las personas se infecten y que lamentablemente los cuadros de infecciones lleguen a ser severos y sobre todo la mortalidad se refleje. Estos datos de manera extraoficial se estarían dando a través del número de servicios que están tomando en cuenta los crematorios, en donde los casos se habrían incrementado y prácticamente existe un colapso en lo que significaría el servicio de crematorios en China. Esta situación estaría conllevando al peligro que constituye actualmente China para el mundo entero, en donde una nueva variante del coronavirus cada vez se hace más cerca y cada vez los expertos mencionan que esto es bastante viable.
ya la India estaría tomando en cuenta las medidas para proteger la llegada de una nueva ola a consecuencia de los casos de China. Y esto es un punto importante que los diferentes países deberían tomar en cuenta, dado que China estaría hoy en día causando una situación diferente a lo que es COVID-19, causando un rebrote que va a tener implicancias a nivel mundial. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. China ha cambiado su política y China ha cambiado el mensaje. El mencionar de una enfermedad aterradora para el mundo entero y cambiar este mensaje a indicar solamente que es una simple gripe es una situación errada. Esta no es la forma de manejar la enfermedad que ha causado 6.5 millones de personas fallecidas alrededor del mundo. Aparentemente, según muchos expertos, China habría vivido en una burbuja y habría pensado que la política de cero COVID por casi 3 años habría mantenido una respuesta inmunitaria frente al virus. Lo que estaba sucediendo en China es, mientras que el mundo enfrentaba las diversas variantes del coronavirus, China habría vivido aislado del mundo. El abrir las puertas al mundo de una manera repentina, sin los menores cuidados ante ello, estaría conllevando a una gran ola de infecciones y sobre todo a una ola de mortalidad que ya los expertos estiman que lamentablemente será un número muy importante. Esta situación es delicada. El mensaje que se da en los medios de comunicación en China estaría conllevando a una falsa expectativa de la pandemia, en donde esta pandemia, a diferencia de lo que pasó en China por su política cero COVID, no habría llegado a tener el impacto. Hoy en día, que ya no hay la política cero COVID, la situación estaría reflejándose en lo que el mundo habría vivido mientras que China habría permanecido aislado. Situación preocupante que nosotros debemos tomar en cuenta. El mensaje que se da en China estaría errado y esto estaría conllevando a incrementar el número de contagios. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente información de este 22 de diciembre 2022 en donde China estaría cambiando su mensaje. Según la publicación se habría mencionado que China habría cambiado el mensaje de llamar a COVID-19 un enemigo de la humanidad a prácticamente llamarla una simple gripe. Un giro en la narrativa que se estaría dando con respecto a COVID-19 sería uno de los factores que va a incrementar no solo el número de casos contagios, sino el número de casos de COVID severo y sobre todo de mortalidad. Es muy importante tomar en cuenta que muchas medidas en cuanto a los medios de transporte también habrían sido disminuidas, tales como las pruebas moleculares para subir a un transporte terrestre o quizás a un transporte aéreo. Ello va a conllevar a que más personas se infecten y que lamentablemente la situación salga de control. Mientras el mundo vivía y luchaba y hacía frente a las diferentes variantes del coronavirus, China habría permanecido aislado. Todo lo que el mundo habría enfrentado en prácticamente 3 años, China lo estaría enfrentando en cuestión de meses. Un dato importante que va a llevar a un impacto que va a cambiar el curso de COVID-19 y que esto va lamentablemente a afectar al mundo entero. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.